Hola, ¿qué tal televidentes? Bienvenidos una vez más a su programa Vivencias. Yo soy Sara Estupiñán y de ahora en adelante los voy a estar acompañando en este espacio que cuenta las historias más bonitas de la gente de Ciudad Bolívar. Hoy como invitada tenemos a Erika Marcela Estrada Vélez. Ella es una psicóloga nacida aquí en Ciudad Bolívar, quien abrió su corazón y nos contó su historia. Esperen hoy toda esta historia tan bonita y también dentro de 8 días, porque sí, tenemos segunda parte. Bienvenidos. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere la gente como tú. Nuestra invitada del día de hoy es Erika Estrada Vélez, una hija de Ciudad Bolívar, al igual que sus padres, y la mayor de 2 hermanas. A pesar de cada uno de los lugares que ha recorrido, Erika no olvida sus raíces. Y si hablamos de los grandes amores de su vida, quien encabeza la lista es su abuela paterna. Conozcamos un poco más sobre la vida de nuestra protagonista Erika en nuestro espacio de Vivencias. Bueno, a Erika, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar de nuestro programa Vivencias. Es un gusto para nosotros tenerla hoy aquí con la oportunidad de conocer esa historia maravillosa sobre su vida. Sara, hola. Hola a todos los que nos ven a través del canal y las redes. Yo muy contenta y muy agradecida también pues, por la invitación que me hicieron. Bueno, les cuento entonces que Erika tiene una gran historia por compartir con nosotros hoy aquí a través de Vivencias. Esperamos que esta historia sea tan inspiradora como todas las otras que hemos traído a través de la pantalla y a través de nuestro programa Vivencias. Entonces, Erika, yo quiero que comencemos contándole a los televidentes y a nuestros seguidores, por supuesto que nos ven a través de las redes sociales, ¿quién es Erika? ¿De dónde viene Erika? Bueno, Erika es hija de Ciudad Bolívar. Yo nací en 1982. Nací acá en el Hospital La Merced. Soy hija de Carlos Mario Estrada Toro y Gloria Amparo Vélez Puerta. Hijos de Ciudad Bolívar también. Carlos Mario, hijo de Guillermo Estrada y Fabiola Toro. Gloria Amparo, hija de Saúl Vélez y Rosmira Puerta. Soy la primera de 2 hijas. Nací en un matrimonio católico conformado. Vine a este mundo, no sé, de cierta manera aprender un montón de situaciones, aprender a ser hija, aprender a ser amiga, aprender a ser hermana, pero también a recibir también muchas, digamos, como vivencias gratificantes. Otras no tanto, pero que han hecho lo que es Erika hoy en día y que a todo eso pues le agradezco. Claro que sí, Erika, de eso se trata también la vida, ¿no? De estar como en constante aprendizaje y aprender a sortear todas esas situaciones que nos trae la vida para bien o para mal, aunque yo siempre digo que todo es para bien, no hay nada de lo que uno no pueda sacarle provecho. Entonces, Erika, contémosle a los televidentes que nos ven hoy como esos primeros pasos o esos primeros acercamientos con la vida laboral, con la vida social, pues porque obviamente cuando uno se relaciona en un espacio laboral está entregándole y retribuyéndole a la sociedad muchísimas cosas. Entonces ya usted nos contaba como detrás de cámara todo ese camino que ha recorrido de Ciudad Bolívar, digamos una gitana de la tierra de los arrieros que ha recorrido varios espacios de Antioquia. Entonces contémosle eso a los televidentes, como en dónde has estado, cuáles son esas experiencias que han llenado tu vida, no solo en lo laboral, sino también en muchos grandes aprendizajes de tu vida como Erika.
Bueno, resulta que por azares de la vida, a mi papá le sale una oportunidad laboral en Medellín. Yo tenía la edad más o menos de 4 o 5 años. Él se va y yo quedo acá pues con mi mamá, obviamente rodeada de toda mi familia, porque toda mi familia es de acá de Ciudad Bolívar. Y cuando mi papá dijo, ya siento que acá me va bien, estoy bien, mi mamá dice, entonces nos vamos. Como toda mamá paisa, donde está el esposo está la esposa y donde está papá y mamá están los hijos. Así. Para mí fue traumático, sinceramente, porque yo amaba a mi abuela, a la mamá de mi papá. Entonces dejar a mi abuela Fabiola fue muy difícil para mí, estando tan pequeña, pero sin embargo pues me tocó. Lloraba detrás de las puertas porque la extrañaba por un montón de cosas. Entonces llego a Medellín a mis 5 años. En Medellín vivo hasta los 18 años. Allá hago pues lo que es la escuela primaria, hago el colegio. Llegamos a vivir en Santa María de Itagüí. Allá yo estudié en la escuela Orestes Índice hasta quinto. Y de ahí paso al colegio de la Presentación en La Estrella. Allá hago de sexto a 11, ¿cierto? Era un colegio comercial. Entonces cuando termino 11, que esto no lo conté detrás de cámara, pero lo voy a contar, yo me presento a la Universidad de Antioquia. Quería estudiar en ese entonces comunicación social, pero no pasé, ¿cierto? Entonces mi mamá dijo, usted no se puede quedar sin hacer nada, no se puede quedar sin estudiar, ya le tengo que hacer. Entonces me llevó, en ese entonces no era la Uni Remington, sino la Escuela Remington. Y allá me matriculó en el programa de técnico en auxiliar en sistemas y contabilidad. Eran solo 2 semestres, ya ahora son 3, para ese entonces eran solo 2. Hice el auxiliar en sistemas y contabilidad, terminé más o menos como a mis 18 años. Hice mis prácticas del auxiliar en sistemas y contabilidad en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, en la sede que tienen en el poblado. Allá hice mis prácticas y de ahí ya mi papá no estaba con nosotros en Medellín, ya se había ido para Puerto Berrío. Entonces yo termino de hacer las prácticas y mi papá me dijo, niña, hay una opción de empleo por si la quiere tomar, me voy para Puerto Berrío. Estuve en Puerto Berrío 5 meses. 5 meses porque ese cargo lo recortaron, trabajé en un depósito de materiales. Entonces los contadores no veían necesidad de tener un auxiliar allá porque realmente lo que yo hacía era muy poco, ¿cierto? Entonces recortaron ese cargo y quien quedó a cargo de todo eso fue la secretaria que había en ese momento. Entonces me regreso nuevamente a Medellín. Eso fue en el año 2000. Sí. Entonces ya para ese año muere mi abuela, la mamá de mi papá, mi abuela Fabiola. Y al 2001, a mediados del 2001, ya mi papá dice, no, ya. Entonces ya estábamos, no solamente Erika y la mamá, sino mi hermana. Yo tuve mi hermana, mis papás me la regalaron a la edad de 7 años, ya casi a cumplir los 8. Y nos fuimos para Puerto Berrío. Ya en Puerto Berrío me presenté nuevamente a la Universidad de Antioquia para la seccional que hay allá en el Magdalena Medio. Y empecé a hacer lo que es un tecnólogo en administración de empresas. Pero no era lo mío. Definitivamente el cálculo me dio en la cabeza y dije, esta no es mi carrera, yo no puedo estar acá. Y llegan ofertando al siguiente semestre, ya casi iba terminando el segundo, estaban ofertando para el tercero, iban a ofertar psicología. Pero como tenía perdidas las materias de cálculo 1 y cálculo 2, estaba vetada por la universidad. No podía, no me daba para hacer el cambio de carrera. Entonces por ahí sufrí. Me retiro de la universidad y llego a trabajar en Servientrega, puntualmente con Efecti. Era la recaudadora del servicio del agua de Puerto Berrío. Y ahí estuve más o menos como unos 8 o 9 meses y paso a trabajar con una señora que tenía una agencia de celulares de Movistar, en ese entonces que era Belsau, y llegué a trabajar con ella. Me empapé de absolutamente todo, una excelente asesora comercial. Entonces mi mamá me dijo, le voy a montar su propia agencia.
la montamos, inicio a trabajar en esa agencia, nos iba muy bien, pero como que yo sentía como que hay algo que no. Ahí no es. Ya mi hermana no estaba conmigo, mi hermana a la edad de 14 años se fue para Medellín a estudiar, entonces ya yo me sentía muy sola, porque siempre éramos como las dos, ¿cierto? Entonces yo dije, no, yo no quiero más, como que quiero salir. Y me fui para Medellín, me aventuré y hablé con las personas, digamos, la agencia grande de Belsouth o Movistar ya en ese entonces, que había en Medellín, que era con la que nosotros trabajábamos, y entré a trabajar con ellos en un almacén que quedaba en el pasaje La Bastilla, que se llamaba Multicompras. Y ahí teníamos una isla pequeñita, ahí yo vendía los celulares y planes prepago, ¿cierto? Ahí estuve más o menos unos 9 meses. En eso mi mamá tuvo una cirugía, yo estuve pues como cuidándole su convalecencia y todo, pero me cambiaron las condiciones del contrato laboral. Yo estaba por una tercerización, ¿cierto? Por una cooperativa, Sí. y ya la cooperativa nos soltó y nos agarró nuevamente Movistar, pero entonces ya no hay sueldo, vamos a trabajar por comisión. Entonces ya a mí no me daba como por la comisión, decido renunciar, pero antes de renunciar, como yo te estaba contando ahorita, me había ido a visitar un fin de semana una compañera del colegio y me dijo, ay Erika, ¿por qué no me cepilla? Yo le dije, venga, yo la cepillo, y le cepillé su cabello. Entonces la mamá de ella me dijo, Erika, ¿usted por qué no estudia peluquería? Mire que usted tiene arte en sus manos. Y yo dije, ¿será? Y eso como que me quedó ahí, ¿cierto? Me generó esa inquietud. Entonces yo llamo a mi papá. Y yo le digo, papá, voy a renunciar. Porque mi papá siempre fue un apoyo muy grande. Cuando yo me fui para Medellín, pues obviamente yo me fui prácticamente vaciada. Cuando ya yo conseguí trabajo, lo llamé y le dije, papá, conseguí trabajo, pero necesito al menos los pasajes para 15 días. Yo los doy. A la casa donde vivía con mi hermana nos llegaba el mercado, ¿cierto? Mi papá le pagaba el arriendo a mi hermana, yo sí pagaba mi arriendo ya porque yo estaba trabajando, pero sí nos ayudaba mucho económicamente, era un soporte bastante grande. Entonces, ahí lo llamo primeramente. Papá, voy a renunciar. ¿Por qué? O sea, mi papá nunca fue de enojarse cuando uno tomaba como esas decisiones drásticas, sino como más bien de decir, vení, pero ¿por qué te estás motivando a esto? ¿Qué pasó? Entonces yo le dije, papá, la verdad es que las condiciones laborales me cambiaron y quiero empezar a estudiar peluquería. Entonces me dijo, no, mija, qué bueno, hágalo, usted sabe que yo la apoyo. Por ahí detrás del teléfono, como siempre, las mamás. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, Gloria, que es que la niña va a renunciar. Entonces pasó al teléfono. Pero usted, ¿cómo se le ocurre? Mire, si usted tiene un trabajo, no sé qué, no sé cuántas, Bueno, el regaño más impresionante. Cuando yo le dije, mamá, lo que pasa es que las cuestiones laborales me cambiaron, pero quiero renunciar porque voy a estudiar peluquería. Yo ya averigüé, ay, mija, pero qué tan bueno, yo me alegro mucho, porque claro, ese era el deseo que ella había tenido desde siempre, que su hija continuara con, digamos, de cierta manera, su legado, ¿cierto? Entonces, listo, yo renuncio y faltaban como 2 meses para iniciar las clases de peluquería, entonces me voy a Puerto de Río, estuve 2 meses allá con mi familia, ya mi hermana había terminado el colegio, había regresado a Puerto de Río, estábamos los 4, salíamos, hacíamos cosas pues en familia y ya me voy para Medellín nuevamente a estudiar peluquería. El general duraba 6 meses, entonces hice pues los 6 meses del general, salí a vacaciones y me fui a Puerto de Río, trabajé ese tiempo antes de iniciar como las especializaciones con mi mamá. Ya luego me regreso, hago mi especialización en corte y cepillado. Yo no terminé la carrera de peluquería completa, porque eran unos módulos. Entonces hice solamente la especialización en corte y cepillado. Y luego, al tiempo, yo vuelvo, o sea, termino eso y ya me voy para Puerto de Río un tiempo largo. Estuve ahí, trabajé con mi mamá. Mi hermana ya se había devuelto nuevamente a Medellín. Iniciaba carrera de trabajo social. Y estuve pues ahí en la peluquería con ella, estuve con el papá, cuando ya yo dije, no.
Tampoco es, o sea, usted no sentía no. como que ya había encontrado su vocación, como que ya había encontrado su camino, su ser. No, y como que me sentía ahogada y estancada en Puerto Berrío, o sea, yo seguía extrañando mi ciudad, ¿cierto? Porque es que por más que sea, fueron 18 años, 13 años viviendo en Medellín, prácticamente tenía mis raíces ahí, Claro. Entonces extrañaba el clima, extrañaba la ciudad, extrañaba amigos, ¿cierto? Yo decía, no. Entonces me regreso, eso fue para el 2008. Me regresé más o menos como entre marzo y abril y empecé a trabajar en una peluquería ahí en Medellín, en el centro comercial. Ay, se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, era ahí cerca del Palacio, ¿cierto? Sí. Ahí estuve y cuando estaba ahí decidí hacer un curso de barbería. Entonces llamé a mi papá. Yo, papá, voy a hacer mi curso de barbería. Me dijo, hágalo, usted sabe que yo le apoyo. Hice mi curso de barbería, terminó el curso de barbería y nosotros teníamos una propiedad acá en Ciudad Bolívar, en el barrio La Cumbre. Entonces esa casa se iba a vender, esa casa estaba a mi nombre, entonces me tocaba venir a hacer pues como todo el papeleo, todas las vueltas. Pedí permiso en mi trabajo, vine, hice las vueltas, sin embargo no me quería ir. Esta casa para mí ha sido básicamente todo. O sea, yo fui la primera nieta para mi familia paterna, entonces fui la nieta mimada, la nieta amada, ¿cierto? Todos los cuidados de los abuelos y los mismos de los abuelos eran para mí. Ahí, Erika, volvamos a lo que nos decías ahorita, la importancia que tuvo tu abuela sobre ti, sobre tu infancia y digamos esos recuerdos tan bonitos que ahora te trae. ¿Cómo fue ese proceso, bueno, de estar aquí, luego de viajar y luego perderla y continuar el camino con papá y mamá, pero lejos de la casa de la abuela y de todos esos recuerdos? Bueno, aunque yo me fui de 5 años, no me fui. Nosotros, puente que estábamos en la casa de los abuelos. Venían las vacaciones de Semana Santa, venían las vacaciones de mitad de año, venían las vacaciones de final de año. Mi infancia, mi adolescencia se resume en esta casa, ¿cierto? La abuela siempre, los cuidados, los mimos, las atenciones, siempre, incluso desde antes de irme. Cuando yo estudié en el kinder, que creo que era de los padres de la parroquia, no sé qué, es como subiendo como subiendo para el cooperativo. Ajá. Entonces yo salía a estudiar, porque mi mamá todavía estaba terminando el bachillerato. Yo salía a estudiar, mi mamá iba para el liceo y yo venía aquí donde la abuela que me cuidaran. Un día me cuidaba mi abuela paterna y otro día me cuidaba mi abuela materna. Sin embargo, la relación con las dos era muy distinta, ¿cierto? Fui más cercana a mi abuela paterna. ¿Por qué? Porque era mimadora, era consentidora y era alcahueta. Y cuando las abuelas son alcahuetas, ahí lo tienen a uno. Entonces, por ejemplo, así una anécdota chiquita, en mi casa ya me estaban quitando el tetero. Y mi abuela no. Entonces, yo allá no tomaba tetero, pero llegaba donde la abuela y la abuela me hacía mi tetero. Cuando llega mi tío el menor, Andrés Mauricio, que él llegó cuando yo tenía 5 años, le preparaban el tetero a Andrés Mauricio, pero entonces también había tetero para la niña. O sea, para que no sintiera como la diferencia. Cuando mi hermana llegó, yo ya estaba muy grande, ya tenía 7 años. Sin embargo, había tetero para la niña, había tetero para Andrés Mauricio, hay tetero para la niña. Entonces fui muy cuidada, fui muy mimada, fui muy querida. Ella fue una abuela demasiado querendona. Entonces el irme y estando tan pequeña, dejar como ese vínculo fue muy difícil porque yo permanecía casi que la mayor parte del tiempo con las abuelas más que con mamá porque mamá estaba estudiando. Y con ella pues la relación era muy distinta, porque como le digo, yo fui la primera nieta para ella, la hija de su primer hijo varón, porque mi familia está compuesta por 4 miembros, o sea, mis tíos. Sí. Que sería mi tía Ligia, que es la mayor de todos, está mi papá, le seguía mi tío Juangui y ya el último que es Mauricio. Entonces, esa hija de ese primer hijo varón para mi abuela fue muy significativa. Entonces, ella quería como que todo con esa nieta,
Ella quería todo conmigo y yo con ella, porque claro, los niños responden a esos vínculos afectivos cuando son seguros. Entonces, para mí mi abuela representaba absolutamente todo. Mi abuelo igual, aunque mi abuelo era querendón y era mimador, pero el abuelo tenía su autoridad. Entonces había como cierto respeto y recelo hacia el abuelo, mientras que con la abuela era diferente. Sin embargo, con ambos tuve muy buena relación. Entonces, listo. Digamos que nunca me alejé del todo de la casa. Mi abuela muere el 18 de octubre del 2000. Justo 10 días después de mi cumpleaños número 18. Fue muy duro. Fue muy duro porque, digamos que su enfermedad la transcurrió tanto acá como en mi casa, ¿cierto? Entonces pasamos mucho tiempo juntas en ese último tiempo de la abuela porque ella estaba en mi casa. Y porque pues igual la abuela para mí era todo. Recuerdo que ese fin de semana que ella murió, nosotros vinimos, estuvimos con ella. Yo no había terminado el auxiliar en sistemas y contabilidad todavía. Y quería quedarme. Mi papá sí se iba a quedar, pero mi mamá no me permitió quedarme. Sin embargo, yo le dije, yo quiero estar presente para el momento en que mi abuelita muera, yo no me quiero ir. Y ella me dice, no, la abuela dura una semana más por ahí. Nos fuimos. Yo me fui a estudiar. Al otro día nos fuimos un domingo, yo estudiaba el lunes. Yo llegué a estudiar cuando a las 5 de la tarde, porque mi mamá pues trabaja en una peluquería en Medellín, sí. Nosotros vivíamos en La Estrella, y la vecina del lado me dice, Erika, organice todo, organice maletas. Y yo, ¿pero qué pasó? Ya su mamá viene y le cuenta, pero que organice maletas. Entonces organicé mi maleta, organicé la maleta de mi hermana, y ya llegó mi mamá, y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, la abuelita falleció. Entonces para mí, en ese momento, hubo tristeza, hubo dolor y hubo rabia. Claro. Y culpé de cierta manera a mi mamá en ese momento también. Porque yo le dije, por su egoísmo, por su cuestión, yo no pude estar presente en la muerte de mi abuela. Y llegamos acá tarde, porque salimos de Medellín como más o menos 7, 8 de la noche. Llegamos acá más o menos como a las 10, 11. Y yo llegué de una para la sala de velación. Yo ni siquiera entré acá, yo me bajé del carro y me fui. Fue muy duro enterrar esa parte de mí. Y hace mucho rato no la lloro, sin embargo a veces como que se me aguan los ojos, porque fue ese cariño bonito, ¿cierto? Fue la persona que estuvo para mí, para todo. O sea, sí, bien dicen que la mamá de uno es como, de cierta manera, quien uno le confía sus cosas. En mi caso era mi abuela. Claro. Mi abuela era la que sabía todo, si tenía novio, si no tenía novio, con quién salía, con quién no salía. Yo venía a pasar mis vacaciones acá y, por ejemplo, mi mamá le decía, doña Fabiola, Erika no puede hacer esto, aquello, lo demás. Vaya, ella no se va a dar cuenta, tranquila, ¿cierto? O sea, era esa compinche, esa cómplice. Entonces, enterrar ese pedacito de mí fue muy duro. Y de cierta manera, y esto lo aprendí ya luego con la carrera, cuando uno de ser humano tiene ciertos duelos, hay cosas que en uno cambian. Entonces, yo toda la vida, así como me ve, he sido espontánea, he sido alegre, de risas, de muchas cosas, pero a partir de ese momento, cierta parte de mi alegría se fundió, ¿cierto? Y por otras razones, pues por otras cuestiones que sucedieron en mi adolescencia, esa alegría como que se fue perdiendo y yo empecé a encerrarme mucho. Yo, como le decía a Diego en algún momento, yo soy de muy pocos amigos. Yo era más bien muy encerrada, muy de escuchar música, muy de ver televisión, muy de escribir. Yo escribía diarios, todos los que usted quisiera, y depositaba mis sentires, mis dolores, mis tristezas, todo, mis anhelos, deseos, todo. De leer, o sea, yo era muy cuzumbo solo, pues, por decirlo de alguna manera. Por decirlo más coloquial y llevarlo como más al contexto. A lo nuestro. Sin embargo, pues obviamente sí tenía mis amigos, pero sí prefería mucho más estar en casa.
Tanto que, por ejemplo, por X o Y razón, mamá decía, te voy a castigar y no puedes salir, pues, ¿Para qué? o sea, a mí eso no me generaba. Yo decía, estar afuera, estar acá, para mí es igual. Yo disfrutaba viendo televisión, estando acostada en mi cama, escribiendo, escuchando música, jugando con mi hermana. Pues entonces, como que no me hacía mella eso de, no puedes salir. No hay problema, no salgo, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí como que es algo que a veces también a los adultos nos cuesta entender. Los jóvenes no saben expresar qué sienten. Si están tristes, si tienen dolores, si tienen rabia, el adolescente no sabe poner en palabras qué siente. Por eso muchos o se dedican a la música o al deporte o a escribir o a leer, a hacer otro tipo de cosas para disipar un poco esas realidades que son dolorosas para ellos, ¿cierto? Que causan cierto malestar, pero que no saben cómo decirlo. Y muchas veces en casa, por ejemplo, un joven puede expresar esa frustración por no saber cómo decir lo que siente a través de un ataque de ira, por ejemplo. Sí. ¿Cierto? Y a veces nos cuesta entender, pero este muchacho, ¿por qué se está comportando? O esa muchacha, ¿por qué se está comportando así? A veces hay que ir más allá, a veces es una tristeza enmascarada en una rabia. Amigo de la colega Erika Estrada Vélez, a quien conozco hace más de 20 años, para ser exactos, casi 24 años, y a quien conozco profundamente, por quien siento, digámoslo, una gran admiración y reconozco, digámoslo, todas las capacidades que tiene como profesional, como persona, y todo lo que desde el ámbito, digámoslo, profesional y personal en el que ella se desarrolle, siempre va a dar todo lo mejor de sí. Erika, durante los 5 años que estudiamos juntas, siempre se destacó por ser una mujer muy resiliente, muy valiente. Es algo que siempre se lo he dicho, se lo he admirado, porque a pesar de las adversidades y dificultades quizás personales que tuvo en ese entonces, sobresalió y tuvo esa valentía de terminar ese proyecto tan lindo que fue estudiar la academia. Erika como persona es una mujer muy espontánea, muy enérgica, muy alegre, demasiado sociable, pero también cuando algo no le gustaba, pues tenía sus argumentos para hablarlo, para refutarlo durante las clases, por ejemplo, junto con los profesores. Entonces es una mujer que cuando algo no le gusta, pues lo dice, obviamente de la mejor manera, pero siempre como con esa transparencia. Erika como compañera es una excelente compañera con sus amistades. Yo no era dentro de las amistades muy cercanas, pero sí como compañera, y sabe que con sus amistades muy cercanas era muy leal, defendía cuando tenía que defender. Entonces eso demuestra pues como la calidad de amiga que es. Por cuestiones del destino, de la vida, ya ella no está acá en el municipio de Puerto de Río. Sin embargo, la comunicación sigue pues como vigente. Es una persona que me alegro porque sé que está cumpliendo muchos de sus sueños, que cuando ella hace las cosas lo hace con todo el amor y con toda la pasión del mundo. Y bueno, eso es lo que también puedo ver como de sus publicaciones, de sus estados, y me alegra muchísimo. Eric, gracias, porque también en ese transcurso de tiempo, quizás para muchos un poco, quizás para otros mucho, pero en ese tiempo aprendí mucho de ti. Sabes que en cualquier cosa que necesites también puedes contar conmigo. Besitos, chaito. Esto fue la primera parte de la historia de Erika. Recuerden que en este programa les contamos a ustedes las historias más bonitas de la gente de Ciudad Bolívar y, por qué no, también del suroeste antioqueño. Los esperamos dentro de 8 días para continuar con esta historia. Hasta pronto. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir
el programa que quiere.